Que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos los que se han conectado en el día de hoy para estudiar un momento la palabra del Señor, y especialmente para aquellos que se han conectado por medio de la plataforma Facebook, a quienes está dirigido también este estudio, y principalmente a ustedes que nos están viendo en esta noche. Vamos a tocar un tema que aparece en el Evangelio de Juan. Y es que es un tema y una frase que probablemente la gran mayoría ha escuchado en algún momento de su vida. Yo soy el pan de vida. Y vamos a estar ubicados entonces en el capítulo 6 del libro de Juan. Intentaré esta noche hacer algo relativamente simple sobre lo que aquí se expresa. Es muy profundo cuando uno quiere estudiar más a fondo el capítulo y especialmente lo que el Señor Jesús está enseñando. Sin embargo, ahora me he propuesto hacer algo relativamente breve y que podamos ir al grano, digamos, de lo que el Señor nos ha enseñado. En este libro que le decía yo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 48, es donde vamos a estar ubicando. Yo soy el pan de vida. El pan. Bueno, desde siempre ha sido uno de los alimentos básicos para la alimentación de todos los pueblos. Seguramente en su país y en el lugar de donde usted nos está viendo y de los que están conectados también aquí en la plataforma en Chile, conocemos bastante de él, ¿ya? Se destaca por su sencillez, el valor nutritivo que él tiene y en general por su bajo precio. El pan es un alimento popular, un alimento básico. Se utiliza como complemento en las comidas diarias y se hace indispensable en la dieta. El pan, este que es tan bueno aquí en Chile. Fíjense ustedes que en algún momento Chile fue el segundo país del mundo en consumir más pan. Para los que han podido visitarnos y han estado en nuestro país, en casa de algunos hermanos, o quizás en algún lugar o de algún amigo, se ha podido dar cuenta que comemos bastante pan acá en Chile. Y es bastante bueno, según lo que dicen. Así que el pan, que es de lo que vamos a estar hablando ahora, este pan que era tan indispensable también para la sociedad judía, y en todos los tiempos, tanto en la época de nuestro Señor Jesucristo como hasta el día de hoy. Vamos a ver un poco el contexto, porque el contexto es necesario revisarlo para que podamos entender el por qué nuestro Señor Jesucristo dijo esta frase que aparece en Juan capítulo 6, versículo 48. Jesús dice a los judíos que Él es el pan de vida. Para que podamos comprender mejor esta declaración, debemos conocer qué es lo que había sucedido antes de que el Señor expresara estas palabras. Más bien dicho, qué es lo que había sucedido el día anterior. Betsaida, una ciudad que está a las orillas del mar de Galilea. Aquí empieza la historia. ¿Qué sucedió ahí? Lo primero que vamos a notar es que el Señor satisface las necesidades de la gente que lo siguió hasta esta ciudad de Betsaida. Hubieron varios acontecimientos antes. Había muerto Juan el Bautista. Los discípulos también venían de una comisión. Y el Señor se fue a este lugar. Y en esta ciudad, el Señor realizó muchos milagros. Fíjense ustedes que en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 2, dice que mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Mucha gente, hermanos y amigos, lo seguía porque veía esas señales milagrosas que hacía. Fíjese usted que estos relatos van a estar ubicados en los 4 evangelios, en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y también Juan lo va a incluir. Mateo lo expresa de la siguiente manera, este evento. Dice que, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo va a incluir ahora la mirada de Jesús de compasión con toda esta multitud que le había seguido hasta Bethsaida y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Marcos va a señalar lo siguiente en Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, al igual que lo dice Mateo, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y finalmente, Lucas lo relata de esta forma. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. En estos versículos que hemos visto, podemos darnos cuenta que el Señor Jesús, en esta multitud que le había seguido ahí a Bethsaida, realizó innumerables milagros en medio de ellos. No nos especifica exactamente qué tipo de milagros hizo, pero sin duda fueron prodigios que son relatados como grandes señales. Pero hubo otro acontecimiento que sucedió también ese día. Si vamos al capítulo 6 del libro de Juan y leemos el versículo 5 y 6, dice lo siguiente. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, dice la palabra del Señor, que habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Note lo que expresó aquí el discípulo del Señor, Andrés. Dice que este muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Y es interesante como Juan nos menciona que este pan tenía una característica, estaba hecho de cebada. Y era uno de los tipos de pan más humildes que había entre la sociedad judía. Había solamente esto. Pero ¿de qué sirve ante tanta multitud que hay aquí? Jesús entonces les dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. El Señor había sanado a muchos y ahora a estos que le acompañaban, aproximadamente 5.000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños, o sea que era una multitud mucho más grande, el Señor hizo un milagro gigantesco delante de sus ojos. En los anteriores se vieron beneficiados solamente aquellos que estaban enfermos y seguramente también los familiares al sentirse contentos de ver a alguien de su familia sanado. Pero en esta oportunidad les tocó a todos los que estaban ahí. Todos pudieron tomar en sus manos del milagro que el Señor había realizado con estos panes y con estos pececillos. A tal punto, dice el escritor, que todos comieron cuanto quisieron. Y quienes conocen la historia saben entonces que después recogieron canastas con ellos de lo que había sobrado. Pero sucedió algo también con esta gente. Toda esta gente que había seguido a nuestro Señor Jesucristo, de los cuales algunos habían sanado y otros, la mayoría, por no decir todos, habían comido de lo que el Señor había hecho. Al ver lo que el Señor había hecho, dice que la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey, a la fuerza, se escabulló
hacia las colinas, él solo. El profeta. Recordemos que estamos frente a una sociedad judía. Todos los que estaban ahí eran judíos y conocían la palabra del Señor. Se leía en las sinagogas y se había pasado de generación en generación. El profeta, sin duda, el mencionado en Deuteronomio, el profeta que esperaba. El Antiguo Testamento ya mencionaba la venida del profeta que había de venir, es decir, el Mesías. Pero esa era la idea que tenían estas personas de Jesús. ¿Era este el concepto que ellos tenían realmente de nuestro Señor Jesucristo? Fíjese que el versículo 15 dice que cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey y a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Querían hacerlo rey. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Se habían dado cuenta que Jesús podía alimentarlos, cosa que no podían hacer las autoridades, pero lo hizo Jesús. Pudo multiplicar los panes y pudo multiplicar los peces. ¿Qué mejor que tenerlo como rey? Y lo querían proclamar a la fuerza, pero el Señor dice que se escabulló hacia las colinas él solo. En este contexto de lo que estamos viendo, podemos sacar entonces dos pequeñas conclusiones. Primero, que el Señor sanó enfermos de entre la multitud y que son mencionados en los evangelios como señales, en plural, es decir, que sanó a más de uno. Pero también alimentó a más de 5.000 personas y que son llamados señal, o sea, un gran milagro. Hasta aquí tenemos estos dos grandes eventos. El Señor subió entonces a esta colina para estar solo. Hay un acontecimiento en medio que no lo vamos a ver, que es cuando los apóstoles toman la barca y se vuelven a Capernaum, y hay un evento ahí de Pedro que camina sobre el mar. El Señor también, obviamente el Señor camina sobre el mar, pero Pedro quiso caminar, y esa parte no vamos a verla en esta oportunidad, porque nos vamos a centrar en todos estos aspectos que estamos viendo sobre este gran milagro que hizo el Señor sobre la alimentación. Comieron pan y comieron peces. Bueno, al día siguiente, ¿dónde se fueron? A la ciudad de Capernaum. Ahí se fueron. Y ahí estaba el Señor y estaban los discípulos. Pero también aquellos que estaban en Bethsaida y que se dieron cuenta que el Señor ya no estaba entre ellos, tomaron algunos botes que habían venido de Tiberíades, y se fueron entonces a Capernaum. Llegando ahí, dijeron lo siguiente: Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Esta conversación entonces sucede al día siguiente en la ciudad de Capernaum, donde solamente un grupo, no los 5.000, no los 7.000 o 8.000 que ahí estaban, siguieron al Señor a esta ciudad, pero lo siguió un número importante, ¿ya? Un número importante de personas. Y este grupo que había llegado ahí hasta esta ciudad de Bethsaida, se encuentran con el Señor y le preguntan: ¿hasta cuándo llegaste acá? Jesús no respondió la pregunta. Si ustedes se fijan, no respondió la pregunta. Más bien, dijo algo muy importante para sus corazones y sus vidas. Podemos darnos cuenta que Jesús los enfrenta ante su verdadera intención. Dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ese era el punto. La gente que había querido declararlo rey a la fuerza no habían entendido las señales milagrosas. No las habían entendido. Él sabía que el interés de ellos no era espiritual, sino un interés de carácter temporal.
de carácter alimenticio, de poder saciar lo que ellos tenían en sus cuerpos mortales, el hambre. Le seguían no por amor, sino por el pan. El Señor conoce los pensamientos de los que se acercan a Él. El Señor conoce los pensamientos suyos y los míos. Ustedes que hoy día se están conectados aquí al Facebook y están escuchando esta lección que tanto bien puede hacer a su alma, conoce su corazón, conoce el mío, conoce de todos aquellos que estamos también aquí en la plataforma y conoce perfectamente lo que nosotros pensamos y queremos. El Señor sabía lo que ellos querían y ellos no habían entendido las señales milagrosas. Lo que ellos querían era que se les diese más de comer. Entonces el Señor, en el capítulo 6, versículo 27, les expresa las siguientes palabras. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Su sello de aprobación. Vamos a verlo de atrás para adelante este versículo. Primero vamos a ver lo que dice al final. Dice que sobre este Dios ha puesto el sello de aprobación. Su sello de aprobación significa ni más ni menos que estaba aprobado, acreditado a nuestro Señor Jesucristo. El Padre claramente estaba indicando que Jesús de Nazaret era el unigénito Hijo de Dios y que lo aprobaba, lo aprobaba. Entonces, este Jesús, el que es aprobado por Dios, que tiene el sello como el sello de un rey, aprobado, les está diciendo a estos hombres, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Cómo hemos de trabajar entonces? Porque Jesús les pidió a ellos que trabajaran. ¿Cómo hemos de trabajar? Es cierto, y es muy cierto, que es un mandamiento el trabajar. Sin embargo, el trabajo, no debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Debemos trabajar lo espiritual, obedeciendo y agradando a Dios en sus mandamientos, cumpliéndolos, meditando en su palabra de noche y de día, estudiando su palabra. Es una muy buena pregunta que usted, querido amigo que está conectado hoy día con nosotros, es una muy buena pregunta que usted y yo debemos meditar. Usted que está escuchando la palabra de Dios esta noche y desea cambiar su vida, he aquí una pista de lo que debe hacer. Los judíos siguieron preguntando, y la siguiente pregunta que le hacen es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Esta pregunta que hicieron los judíos a nuestro Señor Jesucristo, quizás usted se está haciendo la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, como dice la Reina Valera? Piensa un momento. Pregúntese, ¿qué debe hacer para agradar realmente a Dios? Y el Señor Jesús respondió a los judíos y también nos responde a nosotros. Y nos dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Jesús respondió la interrogante. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crean en aquel a quien Él envió. El que tiene el sello, el que está aprobado, en Él debemos creer. Que crean, que tengan fe en Él. El creer del hombre es la obra de Dios. El verdadero trabajo
es que crean en Jesús. Ese es el verdadero trabajo, creer en Jesús. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a los judíos y es lo que Dios nos pide a nosotros, es lo que Dios le pide a usted, que está ahora conectado con nosotros. Dios le pide que crea en aquel Él envió. Los judíos siguieron preguntando. Y la siguiente pregunta que está en el versículo 30 dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Esta es una pregunta muy interesante. Recién vimos el contexto de lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vieron las señales realizadas por Jesús? ¿Cuánto tiempo había pasado? Fíjese, un solo día había pasado, desde que ellos habían visto con sus propios ojos el más grande de los milagros, la multiplicación de los panes y de los peces. Se habían saciado, había sobrado incluso. Y muchos de ellos tenían el privilegio de tener entre sus amistades o amigos o familiares a gente que había sido sanada por el Señor Jesús. Pero preguntaron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ya el Señor había hecho señales y están preguntando por qué señal nos puedes dar ahora. Querido oyente que está con nosotros hoy, ¿qué necesita usted para creer en Jesús y obedecerle? ¿Necesita señales como ellos? Estos hombres querían señal tras señal. Nunca estaban satisfechos. Con razón el Señor Jesús había dicho en Mateo capítulo 16, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada sino la señal del profeta Jonás. Estos querían señal tras señal. Vuelvo a preguntarle, ¿necesita usted señales como ellos? ¿Necesita milagros delante de sus ojos para poder creer en nuestro Señor Jesucristo? Mire lo que respondieron los judíos. Pongamos atención y ojalá nuestro corazón no esté inclinado también a esto. Los judíos entonces le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La gente, esta multitud inmensa que había acompañado a Jesús, vio el milagro de la alimentación y también lo comió. Vio todo eso con sus propios ojos, pero en lugar de reconocer a Jesús como el Mesías, como aquel que ha sido enviado del Señor, como aquel que tiene el sello, hacer propia las palabras que habían dicho, este es el profeta, en vez de lugar de reconocerlo, piden qué cosa, otra señal, piden otra señal. No les bastó todas las que vieron con sus propios ojos. ¿Y qué hacen? Como judíos, conocedores de su historia y orgullosos de su historia, le recordaron del maná en el desierto. Esta historia que seguramente usted ha escuchado en más de alguna oportunidad. A veces tenemos incluso refranes en nuestro país respecto al maná. Una historia que concierne al pueblo de Israel, cuando fue sacado con mano poderosa del Dios Todopoderoso desde Egipto, guiados por su siervo Moisés, en un momento donde el pueblo estaba reclamando comida, el Señor entonces le dio el maná, que es el pan del cielo, bajado del cielo. ¿Cuánto tiempo comieron el maná? ¿Se recuerda? 40 años, sí, correcto. 40 años comieron del maná. Y en esta historia que estamos viendo, ¿cuánto tiempo les dio Jesús de comer panes y peces? Un día.
Sí, correcto, un día. 40 años le había dado el Dios Todopoderoso al pueblo de Israel de comer. Jesús le había dado un día. Parece que aquí los judíos querían que igualara el milagro que habían tenido sus antepasados y que les proveyera de alimento por mucho tiempo. Recuerden que quisieron hacerlo rey. ¿Para qué? Para que les proveyera de todas estas cosas. A los antiguos le habían proveído durante 40 años. A lo mejor si tú eres el bajado del cielo, podrás hacerlo también. No le bastó el ver este tremendo milagro con sus ojos. ¿Queremos hacer lo mismo hoy? A ver, a veces queremos hacer exactamente lo mismo que ellos. Señor, si me ayudas hoy y mañana y pasado con este o con este otro problema, entonces voy a considerar creer en ti. Entonces voy a ver si eres realmente tan poderoso, a ver si eres el Dios de quien se habla. Dios entonces proveyó el maná para sostener a su pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero al alimentar a los 5.000, Jesús no solamente proveyó alimento. Escúcheme bien, no solamente proveyó alimento, sino que les dio señal para que creyeran en él. Les había dado señales antes con la sanación de muchos enfermos y ahora le había dado la señal a todos ellos con estos alimentos. Jesús luego entonces le dice lo siguiente, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¡Wow! ¿No le parece conocida esta frase? Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿No fue acaso en este mismo libro antes la mujer samaritana cuando el Señor, al hablarle de la verdadera agua, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla? ¿Se recuerda? Ahora, estos judíos dicen exactamente lo mismo, pero con el alimento que es el pan. Ahora ellos dicen, danos siempre de este pan. ¿A cuál pan se referían? Al pan material. Al pan material. El Señor les estaba hablando de algo espiritual y ellos seguían pensando en lo material. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Fue el Padre. El Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Y ahora entonces el Señor va a decir quién es el verdadero pan con el que partimos esta lección. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy ese pan. El Señor es el pan de vida. El Señor es quien puede saciar nuestras almas. Si usted tiene necesidad en su alma, quiero decirle que Cristo se entregó a sí mismo para satisfacer toda necesidad y todo deseo de su alma. Él es el pan. Él es el pan de vida, de la verdadera vida. Fíjese usted que si vamos a Él, nunca más tendremos hambre. Si creemos en Él, no tendremos sed jamás. Hambre y sed ocupa el Señor para enseñarnos una gran verdad, una gran verdad.
puede satisfacer toda necesidad porque está satisfecha el hambre y la sed. Dos cosas con las que los seres humanos es necesario tener en nuestro cuerpo, pues si no, morimos. Él puede satisfacer toda la necesidad y todo deseo que hay en su alma. Querido amigo, ¿quiere el pan de vida? Mire, hay dos caminos que el hombre puede tomar. Uno, el que tomaron los judíos, de los que estamos viendo ahora. Ellos tomaron el camino de satisfacer solo sus necesidades materiales, el de pedir constantemente señales a Dios y de probarlo día a día, el de la incredulidad. Ese fue el camino que tomaron ellos. ¿Queremos tomar ese camino? ¿O podemos tomar este segundo camino, el que tomaron sus discípulos, los que reconocen que Jesús tiene palabras de vida eterna, como dicen más tarde en este mismo capítulo, los que creen y obedecen al Evangelio? Hay dos caminos. ¿Cuál quiere tomar usted? ¿Quiere realmente este pan de vida? ¿Quiere este pan que da vida a su alma? El Señor esta noche le está dando la oportunidad y la posibilidad de que usted pueda tener este pan de vida que tanto bien le va a hacer a su alma. No sea como estos incrédulos que pedían señales. No pida señales a Dios. No pida que haga milagros en su vida. No pida que sane o que le dé un mejor trabajo y que todos los días esté haciendo Dios señales en su vida para poder venir a Él. No ponga condiciones a Dios. Por favor, no lo haga. Dios le da un regalo, el pan que da verdadera vida. Acérquese a Dios. Más adelante, en el versículo 37 dice, el que a mí viene, no lo rechazo. Querido amigo, Jesús no lo rechaza. Si viene a Él con un corazón sincero, como el que busca al Señor, el Señor no lo rechaza. Si vamos en busca del pan de vida, de ese pan que puede arreglar nuestra alma, estaremos maravillados con el Señor porque el Señor no nos rechaza. El Señor lo espera con los brazos abiertos. En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amigo, ¿usted quiere tener vida eterna? ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere ser resucitado por Jesús? El Señor ha hecho una promesa y el Señor cumple sus promesas. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué cosa? Vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede entregarle esto a su vida. Él es el verdadero pan que puede saciar su hambre en su alma. Venga al Señor para que tenga la vida que el Señor ha prometido. En el versículo 51 de este mismo capítulo, el Señor dice, yo soy el pan vivo, dice ahora, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claro, ¿cómo no?
si todos los que comemos del pan en nuestras mesas sabemos que podemos quedar saciados, pero por algunas horas? ¿Y luego qué? Nos da hambre nuevamente. Pero si comemos de este pan, de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él, que es el pan vivo que ha descendido del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Con el pan de nuestras mesas podemos sobrevivir algún tiempo, pero no es para siempre. El Señor nos ofrece vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y claro, como no, si sabemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por cada uno de nosotros. Queridos amigos, a todos los que se han podido conectar esta noche, hoy es el día de salvación. El apóstol Pablo exclamó estas palabras que han sido impresas, talladas en nuestras mentes de todos los cristianos. Hoy es el día de salvación. Si usted está interesado en comer de este pan de vida del que hemos hablado esta noche, en esta pequeña lección, contáctenos por medio del Facebook. No importa de qué país es usted. Le ayudaremos a encontrar cristianos que puedan enseñarle la palabra de Dios. No dude en poner su comentario y escribirnos ahí. El Señor Jesús, después que los discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, el Señor Jesús les dijo lo siguiente a los apóstoles: las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Usted ha escuchado esta noche palabras que son espíritu y son verdad. Reténgalo en su corazón. No aleje su corazón como lo hicieron estos judíos, que demandaban señal tras señal y no fueron capaces de guardar en su corazón lo que estaban viendo, arrepentirse, porque estaban delante del gran profeta, del nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, y no se arrepintieron y siguieron demandando de él señales que les pudiera satisfacer solo la parte humana. Jesús le ofrece satisfacer su alma. Venga a él. Hoy es el día de salvación. Que Dios les bendiga.